Güey, ¿qué pedo la santería? Amiga, sí, por... Es muy ñaca ñaca, amiga. Bienvenidos sean todos a Glitter y Caos. Oye, ¿qué tema traemos el día de hoy, amigos? El día de hoy les vamos a hablar de algo, pues, que es como muy controversial, que tiene muchísimo, o es como un tema muy extenso, pero lo hemos reducido a base de la investigación que hicimos, ¿va? Y vamos a hablar de la santería. Pero recuerden, bebés, esto solo son nuestras opiniones, no quiere decir que sean hechos y que esto va a ser como tiene que ser o como nosotros lo digamos tiene que hacerse. Simplemente es nuestra opinión y que, pues bueno, es algo que quisimos hablar respecto a este tema de la Spooky Season. Que si no has ido a votar, ve a votar, porque dejamos una encuesta, bebé. Ah, sí, dejamos una encuesta por ahí para que vayan y respondan. ¿Eres más ñaca ñaca o más Spooky Season? Yo soy muy ñaca ñaca season. Me gusta cómo suena. Oye, pero saluda a Ramiro. Hola, Ramiro. Ahora traje a Snoopy, ¿ya vieron? Sí. Snoopy halloweenesco. Es una calbalaza. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar. Y como siempre, les vamos a dar como los datos históricos de lo que nosotros investigamos, insisto. Y además también, pues hablar de un poquito del origen de lo que es la santería. Porque además, pues siento que ha sido como que te dicen, es que la santería es algo malo, ¿no? Uh-huh. Y como que al final de cuentas, bueno, yo me di cuenta en la investigación que hicimos que pues bueno, solo es una religión más. Claro. No, bueno, yo lo vi así y les voy a contar. Y pues bueno, todo data de que este origen fue, bueno, se llama también o se le llamó también como regla de Oxalfa. Uh-huh. O religión yoruba. De hecho, cuando tú buscas santería, siempre va a ser más como referencia a la religión yoruba. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, se remonta al periodo colonial en cuanto a la presencia de aquí en América, uh-huh. ¿no? De cuando llegó a América fue más bien en ese periodo colonial. Y es la mezcla de las tradiciones africanas y elementos del catolicismo y es pues una práctica espiritual al final de cuentas. Y pues bueno, el pueblo africano de Yoruba pues se originó o es originario de Nigeria uh-huh. y otra parte en África que se llama Benín. Digamos que ahí es donde tiene mucho más presencia. Y de ahí, pues bueno, ¿en qué creían estas personas de qué se trataba esta religión? Creían en un ser supremo, uh-huh. ¿no? Como en todas las religiones, creo yo. Siempre sí. Como que los seres humanos vamos a tener esa necesidad de buscar algo en qué creer, ¿no? Justificar la existencia, ¿no? Como tal. Y pues bueno, este ser supremo le llaman, de hecho, Olodumare. Disculpen que me trabo ahí un poquito porque no estoy muy familiarizado con estos términos. Y además también tenían otras cosas que se llamaban orishas, que son como estas deidades o espíritus intermediarios. Uh-huh. ¿Por qué intermediarios? Porque, pues bueno, ellos intervienen en el sentido de que lo que tú le quieras pedir, tienes que ir con un orisha que es pues específico para esa parte, ¿no? De lo que le quieras pedir. Por ejemplo, tenían uno que se llamaban Changó, que significaba el dios del trueno o de la justicia, uh-huh. ¿no? Otro que se llamaba Yemayá, que era el mar o hacía referencia a la deidad de la maternidad. Uh-huh. Y de ahí teníamos también el Ochun, ¿no? Que eran pues la deidad de los ríos o del agua, uh-huh. ¿no? Que, pues bueno, por abundancia y así, también se refería al amor. Ay, así es. Pero bueno, para continuar con esta situación, pues bueno, ¿cómo es que llega a América o a este lado del planeta, verdad? Uh-huh, uh-huh. Pues llegó en los siglos XVI al XIX. Esto por pues los millones de africanos que pues trajeron, ¿no? A América, sobre todo presencia pues en el Caribe, en Cuba, en Brasil, en Haití, ¿no? Y pues bueno, ahí
Es que me acabo de hacer consciente de algo. Pero bueno, de ahí es que se introduce esta parte ya aquí en América y pues cómo es que se fue distorsionando o cómo es que de repente se fue mezclando con otras religiones. Pues a partir de la colonización española y portuguesa, que además le prohibía a estas personas creer en ello. Y entonces ahí es cuando viene lo que se llama el sincretismo religioso, que es como esta mezcla entre la creencia pues yoruba con las creencias católicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían realmente? Pues para mantenerse en secreto y seguir como con esas creencias y para que no los cacharan, por así decirlo, claro, pues los africanos empezaron a mezclar estos orishas o estas deidades con los santos católicos. Y bueno, creo que tú tenías ahí algo, un poquito más de detalle en cuanto a esa parte, ¿no? Ay, sí, manita, pero es que justo, creo que aportando un poquito a lo que decías yo, el por qué se volvió algo malo, Ajá. es porque justamente los colonizadores, Sí. como venían con una religión católica, al ver que la gente hacía algo diferente a ellos, lo marcaban como, no, eso es del diablo. Ajá, exacto, Entonces, ¿no? Todo lo que no era católico Ajá. o cristiano o que no creía en Jesús Era era el diablo. el demonio. El diablo. Pero Diablo. justamente como dices tú, ellos escondían a sus deidades atrás de los santos para que justamente no los cacharan y no y dijeran, sí, nosotros estamos adorando a tu santo. Pero en realidad, Pero en el traca. background, Ahí está el mío. estaba. Pero el orisha. justamente, como dices tú, el Changó estaba escondido o lo asociaban con Santa Bárbara. Ok. Yemayá lo escondían atrás de la Virgen de la Regla. Ochun atrás de la Virgen de la Caridad del Cobre. Tengo otros dos, Obatalá, lo escondían atrás de Nuestra Señora de las Mercedes. Ajá, ok. Y el Eguá atrás del Santo Niño de Antorcha. Atocha, perdón. Simón. Perdónenme, amigos. Pero Ajá, el sí, Santo o Niño de sea, Atocha. ellos se escondían atrás de esto para decir, va, o sea, te digo, te enseño y te digo, sí, yo estoy adorando al tuyo, pero pues también le estoy rezando al mío, ¿no? Que justamente... Pues más bien era como sí, o sea, seguían escondiendo esa parte, ¿no? Claro. O sea, no le rezaban realmente Claro. al santo católico, sino más bien, pues ahí a Sí. los que todavía creían. Y como decías tú de esta fusión que hubo entre los yorubas y el catolicismo, parte de esta fusión que ellos apropiaron fue el ponerle velas en los rezos, en pues las imágenes tal cual como lo tenían los católicos o los cristianos en ese entonces. Claro. Que pues eso fue parte de su fusión llegando a América, como decías tú. Exactamente. Así es, Me caso. así es. Muy bien. Mira, qué loco, ¿no? Sí, qué loco. Está muy loco todo este tema porque pues ahí te puedes dar cuenta un poco de esta necesidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Como del ser humano de... Creer en algo supremo. Creer en algo supremo, no darte la explicación de qué, de tu existencia como tal, ¿no? Sí, de por qué estamos aquí, de por qué se mueve el agua así, de por qué, o sea, buscarle una razón a todo. Parte Claro. de lo que hablábamos en el capítulo anterior respecto a los fantasmas. Es buscarle una razón lógica a todo y estar arraigado a algo. Darle sentido a tu existencia en este mundo. Que además creo que es algo también muy espiritual, porque ahí es como la búsqueda del sanar, del hacer alguna cosa para que repercuta en alguna otra. El poder, pues, como, no sé, pues sí, o sea, pedirle a alguien que te ayude, ¿no? Para poder como continuar con... No sé, o sea, con tus estudios, con tu trabajo, con el amor. Sí. O sea, todas estas las vamos asociando y las vamos poniendo los vamos encasillando y ponerlos en un bucket, ¿no? En un lugar. Y cada uno nos va a ir ayudando, ¿no? Como tal. Claro. Ay, no, creo que yo podría decirte de este lado que mi mamá siempre lo vio este tema como de es que es el diablo.
Claro. Hacen pactos con el diablo. Sobre todo creo que eso pasa con las personas que tienen muy, muy arraigada el cristianismo claro, o el catolicismo. Justo. Sí. Y que de confesar que de un tiempo para acá me interesa más como la historia y el por qué lo hacen y o sea, todo esto que estamos hablando de dónde viene, por qué. Ujú. Y creo que justamente no tiene mucho que yo también entendí que dije, bueno, es una religión más. O sea, Sí, no correcto. tiene que ser malo. A lo mejor nosotros no creemos en eso y está bien, o sea, se respeta a la gente que cree esto y que practica esto, chido. Si a ti te trae paz y eso te hace estar bien, adelante. O sea, cada quien hace y confía en lo que le da paz, en lo que le da centro de su vida y sentido a su vida. Pero, ¿qué crees? ¿Qué creo? La santería viene de la mano con algo más, bebé. Traca. ¿Con qué? Truski. Cuéntamelo todo. Yo sí quiero saber. Con el vudú. Pero antes de pasar a eso, si te está gustando el video, van y síganos en nuestras redes sociales, amigos. Ya se las saben, ¿no? Ahí, dejen un like. Además, las campanitas de YouTube Suscríbanse. para que les llegue la notificación cuando vean este video, amigos, porque wow. Yes. Wow, wow, wow. Pero bueno, bebé. Ujú. Creo que para empezar, todos asociamos el vudú con Luisiana. Sí, porque creo que es lo que más conocemos o ajá, con lo que nos lo ha vendido la asociamos. televisión, vamos a decir, ¿no? Ajá. Claro, pero como decías tú, con toda esta migración de gente de África, Claro. no solo se quedó de este lado del Caribe, también se fueron de aquel lado con los ingleses y Estados Unidos Sí, y más todos ellos, arriba. donde los ponían a trabajar en contra de su voluntad, amigos. Correcto. Para no decir otra cosa. Sí, pa' pronto. Pa' pronto. Entonces, Correcto. pues ellos justamente empezaron a usar esta parte del vudú y pues van a seguir toda esta religión de los yorubas, ¿no? Pero en efecto es una religión de origen africano y proviene de los pueblos Fan, como decías tú, y Ajá. de Ewe en el antiguo Dajamoy. Ok. Todo esto también es de aquel lado de África, amigos. No sabemos exactamente dónde, pero pues son regiones de por allá. Ujú. Y pues bueno, estas personas lo llevaron para allá y ellos también tienen ahí como unos, no sé si dioses o como ramas de la religión, dependiendo de cómo quieras trabajarlo, Ujú. pero tienen el Bondie, que es el dios creador. Ok. Ya ves, otra vez como haciendo referencia a A esta un creador. parte de un creador. Ajá. Y lo marcan como el más lejano, que pues por lo Oh. menos... O sea, inalcanzable. Ajá, así como Dios nos lo pintan en el cielo y que Él está allá arriba. Claro. Y yo, o sea, quiero suponer que esto también ellos lo ven como de esa manera, como el lejano, como que el máster, el jefe, el mero chipocludo de todo esto. You know, como... Y luego Sí, sí, tienen sí. a Lua, que son los intermediarios. Así Ok. como o sea, yo lo veo como de este lado del catolicismo, donde los santos interceden por ti con Dios. Claro. Entonces estos son los intermediarios que se dividen en familias como los Rada, los Pedvo y los Yede. Ok. O sea, son bastantes. Sí. Porque son familias, imagínate. No, hombre, o sea, yo creo que igual en la religión católica no podrías mencionar a 20,000 todos hijos. los santos, ¿no? Claro, de ahí son un salió tu chorro. nombre. Ay, sí. Y luego de ahí se vienen los ancestros, que es el Ajá. papel central y es a los que se les honra y se les consulta para hacer los trabajos. Oh, wow. Ok. De ahí, los que consultan a los ancestros son los sacerdotes. Que fíjate que ahí, y eso me gustó mucho porque por lo menos yo puedo notar tanto del cristianismo como del catolicismo, Ujú. las cabezas o los que intercedían por el Siempre son pueblo hombres. eran hombres. Sabía que ibas para esa parte, sí. Y aquí tienen mujeres como Sacerdotisas. sacerdotisas. Los hombres se les dice hongan y a las mujeres se les dice mambo. Mambo. Pero hay más sacerdotisas, hay más Sí, ¿no? sacerdotisas que sacerdotes. Wow, el poder de Que la porque mujer. la mujer tiene una conexión más especial por todo este tema de que ellas pueden dar vida, de que ellas pueden, o sea, todo este rollo, amigas. Ajá. Wow. Es que es como la conexión con la naturaleza, Justo. ¿no? Obviamente Ujú, con ujú. con la mujer, porque pues como dices, o sea, Es la hay mujer un puede dar background, vida, ¿no? claro. O trae a la vida.
Claro. Wow, eso está súper interesante y está súper cool. Claro, y parte de los rituales que ellos hacen, pues bueno, involucraron todo este tema, como decíamos, cuando se fusionaron con el catolicismo, Ajá. que incluyeron cantos, tambores, danzas, las ofrendas, posesiones espirituales y simbología llamada revés, que son dibujos sagrados que dibujan en el piso, por así decirse, amigos. Oh. Pero ahí te va. Y esto es un paudato. En esto de posesiones espirituales, yo sabía que dentro de la santería se le llama montar. Montar. Ahí te va. Como cuando montas una obra de teatro o algo así. No, ahí te va. Ok. Supongamos, Ajá. tú eres caballo y tú vas a dejar que el espíritu te monte. Entonces es todo un ritual, obviamente con toda esta gente, los sacerdotes y todos, o sea, toda la gente que se dedica a esto, es un ritual que se hace y es donde tú como caballo dejas que el espíritu te posea por un momento para que te dé claridad y visibilidad de todo. Y después de eso se cierra el ciclo, bueno, se cierra todo el ritual para que el espíritu no se quede dentro de ti. Porque tiene que ser por cierto tiempo. O sea, lo usas nada más. Te usa, ajá. O sea, te usa el espíritu. El espíritu baja y te usa a ti. Ajá. Para dar claridad, para abrirte en mente. Exacto. Ok, el que tú quieras. Exacto. Y no puede ser mucho tiempo el que hacen ese ritual. ¡No! Porque si no te quedas tú, te quedas ahí. Ajá. Te posee justo. Sea. Y yo había visto en un video de otro podcast que sigo, donde este compa dice que se siente como si fueras el copiloto de tu coche. Alguien te está manejando, claro, se debería de sentir así, porque alguien entra en tu cuerpo, ¿no? Él dice, tú te ves por Eres afuera. Eres como el vessel. Ajá, él dice, tú te ves por afuera y te ves como te estás moviendo como loquito. Y que de repente sientes como si te jalaran. Ay, no. Como cuando te despiertan y te jalan así. No. Dice que es como muy raro. Y es algo a mí que yo digo, qué loco, ¿no? Oye, pero ¿tú crees que estas personas que han sido o que han experimentado ese tipo de rituales o ese tipo de cosas recuerden esa situación? Pues es que digo, este chavo que sigo que también tenía su podcast y es estandopero, que ya no tienen su podcast porque murió. Okay. Yo era muy fan de ese podcast, la verdad, amigos. Pero este compa dice que, en efecto, dice que lo recuerda más como un sueño que otra cosa. Por este mismo desprendimiento que tuvo. Yo sí te tengo una historia que voy a contar en el siguiente capítulo acerca de algo así, pero con otro tipo de situación. Wow. Y no lo voy a decir en este momento, amigos, porque no los quiero spoilear, pero sí me gustaría contar esa experiencia porque se sintió algo como lo que tú estás escribiendo. Sí, y que realmente este chico cuenta, y yo también me puse a investigar y me puse a ver videos, la verdad, amiga. Claro. Donde en efecto este tema de ser caballo, porque así es como ellos lo describen, ser caballo porque te dejas montar, por eso se le dice que se te monta el muerto, es un don que tienes que tener. Claro. O sea, dentro de la santería, amigos, hay una iniciación que la gente tiene. Sí. Y digamos que tu líder espiritual dentro de esta religión, si te ve el potencial, empiezan a hacer como pruebas, como que te empiezan ahí a tantear el terreno, y si ven que tienes el don, eres caballo. Pero pues a final de cuentas tú tienes que decidir si quieres aventarte a eso o no. Se me hace que es como algo muy similar a los que son como, ¿cómo se les llama a estas personas que también pueden hablar con los muertos? ¿Medium? Ajá, como los medium, ¿no? Porque al final de cuentas es el mismo concepto. Alguien se está conectando contigo a través de, pues, el don que tú tienes como tal. Entonces, pues, cae el espíritu o el muerto, en el caso de los mediums, y ya pueden hablar contigo, ¿no? Sí. Que justamente parte de estos muertos o espíritus son los ancestros. Porque yo tenía entendido que es pedirle permiso a tus ancestros que ya pasaron a otra vida. Sí. Para que ellos puedan llegar a ti y darte claridad. Y aparte como se les da... conectarte con con tu pasado. Justo. Wow.
Ay, wow, yo quiero hacer eso. ¡Qué No, poder! amiga. ¿Te imaginas? Es que, pues sí. yo veo como un superpoder o algo así. Sí, porque incluso me puse yo también, de parte de estos videos, empiezan con un ritual que te sientan o te paran y es como empezar a bailar y te empiezan a dar... Y Ajá. Entonces, así como nosotros... Y Ramirito. Simón, así como nosotros en Día de Muertos le ponemos ofrenda a nuestros familiares y es que al tío le gustaba fumar y es que al tío le gustaba el alcoholito. Ajá, que le pones como lo que le gustaba al muerto. Tú lo llevas en ese ritual. Ok. Y entonces empiezan a bailar y traca, 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 traca. Y de repente, chin, entra el muerto. Y entonces, con muchas experiencias cuentan que se acaban, o sea, la botella se la acaban, la cajetilla se la fuman de una, o sea... Wow. Y cuando despiertan, pues, si tú no estás acostumbrado a ese vicio, por así decirlo. Ajá, sí, claro. Si despiertas como que todo, ¿qué pasó? Y todo a lo mejor ya borrachito, o a lo mejor todo así con la garganta áspera del cigarro, no sé. Sí, dicen que es muy loco, amiga, muy, muy loco. Sí, pues es que alguien te está usando, ¿no? Que sí, y que justo creo que como todo, depende de la intención con que lo hagas. Mucha gente se mete a esto para hacer el mal. Sí. Mucha gente lo ocupa para pues hacer el bien o a lo mejor salir, como decíamos, encontrar la tranquilidad en esto. Sí. Que creo que lo feo es cuando lo ocupan para el mal. Obviamente. Porque pues es cuando empiezas a afectar a las demás personas. Claro. Es como cuando decía el meme, ¿no? Así de que el que tenga mi muñequito vudú, ya suéltame. Suéltame ya. Estoy harta. Es que sí, así me lo imagino, ¿no? O sea, porque sí, tienes toda la razón. Creo que todo esto que existe, porque evidentemente es parte del mundo y de diferentes creencias. Y ahí está lo chido de todo esto, que es como muy... existe la diversidad de pensamiento y de creencia como tal, ¿no? Pero eso no significa que lo tengas que usar, pues, para causar el mal a alguna otra persona. Y... digo, yo creo que sí existen este tipo de cosas, creo que sí hay un poder que puedes utilizar, ¿no? Creo que el ser humano podría desarrollar ese tipo de situaciones en las cuales podría afectar su entorno, ya sea para el bien o para el mal. Lo haces todo el tiempo, ¿no? Como tal, tú mismo estás programado además, ¿no? En el sentido de que programas tu día, por así decirlo. Sabes cómo va a salir tu día. Te predices qué es el siguiente paso que debes de tomar, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto, en alguna junta con algún colaborador. No sé si eres artista y en la próxima canción que vas a escribir, ¿no? Los artistas que pintan. Todo esto son decisiones que tú vas tomando. Y eso... para empezar ahí ya lo puedes ver como un gane y como un poder, ¿no? Vamos a decirlo, llevándolo a este contexto del que estamos hablando. Pero para nada significa, e insisto en esta idea, en el que tenemos que utilizarlo para el mal, ¿no? Y pues bueno, hablando de eso... Ay, no. Ay, yo les traigo una historia, amigos, de un conocido que le dije, ¿puedo contar esto? Y me dijo, sí, adelante. Adelante. Adelante con la historia. Justamente tomando este punto de no lo ocupes para lo malo porque todo se regresa. Claro. Todo lo que haces en esta vida se regresa. Hablemoslo como si fuera un amigo mío. Este amigo lleva casi un año sin trabajo. Ok. Dice que primero empezaron problemas en su casa. La señora lo dejó. Su esposa. Lo dejó. De repente pierde el trabajo. Él es alguien que tiene, creo que maestría y doctorado y le va muy bien y él vive allá en el norte. Pero que a partir de que de que perdió el trabajo, empezó a postularse y empezó a mandar CVs y empezó a buscar. Nadie le habla, ya se le acabó el dinero,
nadie le ayuda. Ok. Y él dice que empezó a oler que algo iba mal porque de repente llegaron moscas a su casa. ¿Moscas? Moscas. Pues que limpie su casa. Pero él dice, mi casa es la única que tiene moscas en todo el fraccionamiento. O sea, pero quiero entender que esto pasa. Es que para entender que es una anomalía, ¿no? Es que ahí te va, exacto. Ajá. Todo le empezó a salir mal. Lo deja, Sí. lo deja la mujer. Sí. Pierde el trabajo. Ok. Se queda sin dinero. Se empezó a sentir mal. Empezó a haber moscas en su casa. Que eso es una... Que ya después les vamos a contar todo esto, pero... Hay ciertos animales cuando se cruzan en tu casa, amigos, o en tu camino, Sí. que traen un buen augurio o un mal augurio. Sí, o sea, buenas Y entre señales ellos- o malas señales. Y entre ellos son los de mal augurio son las moscas. Sí. Se sabe. Culturalmente hablando, en algunas otras creencias, sí, las moscas siempre apestan. ¿No? Es como algo apesta. Algo está mal. Y algo está mal. Y Sí, creo que correcto. cuando, hablando de este tema de la santería y la brujería, cuando alguien te está haciendo un trabajo y tienes moscas en tu casa y ya fumigaste y ahí siguen y ya limpiaste y todo, algo te están haciendo. Qué miedo. Entonces, ha buscado trabajo y él dice, aunque sea de mesero, aunque sea de la balosa, lo que sea, pero yo necesito trabajo. Ok. Y nadie le habla. Y me preguntó, oye, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿a dónde más acudo? Sí, ¿qué hago, no? O sea, como... O sea, ¿por qué no está pasando Claro. Y algo? O sea, entonces- ¿por qué no encuentro trabajo, no? Sí, bueno, yo les dije que le iba a contar como mi amigo, ¿no? Pero ya Sí, ahora sí, sí. yéndonos al otro lado, Sí. este conocido se acerca conmigo y me dice, oye, Pau, tú que pues crees en estas cosas de las energías y así, Ujú. ¿crees que le están haciendo algo a mi amigo? Y tú, obvio. Y me empezó a contar. Y le dije, sí, bebé. Pero así, o sea, en cuanto me empezó a contar, lo primero que pasó por mi cabeza fue, lo están trabajando. Lo están trabajando. Ujú. Pero es que, como sabes, es que, o sea, no es normal que de repente, o sea, como que tan así, todo se empiece a ir en picada. Sí, O sea, sé que todos cuando es tenemos- repentino es porque Ajá. alguien te está haciendo un mal. O sea, sé que todos tenemos rachas buenas y rachas malas, pero pues no duran tantísimo. Pero a este compa que todo se le está yendo para abajo, dices, bro. Y me dijo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Y le dije, yo les recomendaría que él empezara a limpiar como desde su casa. Como empezar a decir, no, yo estoy bien, todo lo que me están haciendo que se regrese, ya sabes. Claro. Porque ahora también esta parte de esta religión de la santería, como bien lo decíamos, lo podemos usar para el bien. Siempre, sí. Entonces puede haber gente que te diga, ¿sabes qué? Podemos quitártelo, podemos limpiártelo y ahí muere. Ujú. Y me ha tocado ver casos donde también te preguntan, ¿quieres que se le regrese? No. Es que, a ver, vamos a poner una pausa ahí. Pausa. Lo primero que quiero abordar de lo que acabas de contar es, a ver, no vamos a crear una paranoia, ¿verdad? Porque si te está yendo mal también, bueno, a ver, échale ganas, ¿no? Claro. Pero si es una persona, o yo creo que ahí te podrías dar cuenta cuando alguien ya te está trabajando algo, en el sentido de que tú creas en ello, es porque o viene cuando tú sí le estás echando ganas, quieres el trabajo, estás buscando por todas partes, sabes que eres bueno, pero de repente no funcionan las cosas. Ahí sí está raro, ¿sabes? Ahí es cuando ya podrías como hacer esa diferencia de, es que algo está pasando, Sí, algo que- no que se fue- mueve, la energía tú mismo Sí. debes de sentir. Sí, que fue este chavo fue este señor lo que dijo, o sea, Ajá. si yo estoy mandando CVs a todo mundo, en toda la ciudad, Sí. y nadie me responde, Además de que comentas que esta persona también ya tenía pues una maestría, o sea, se ve que es un señor que obviamente sí, es... y que puede tener a lo mejor un O sea, buen que tiene puesto. estudios, que ya tiene una trayectoria, ya tiene un Claro. currículum, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí está raro que no te contraten. Claro. Y él No. dice, donde yo me empecé a paniquear, Ujú. fue cuando el hecho de que en el fraccionamiento él fuera su única casa con moscas. Además de eso. Porque él empezaron a llegar y se sacó con la vecina de al lado. Oiga, vecina, ¿usted no le ha llegado como la plaguita de moscas? Porque se sabe, amigos, que en zonas de calor puede haber momentos donde llega una plaga. Claro. Y la vecina le dijo, no.
Y él dijo, bueno, tuviera yo animales afuera de mi casa, tuviera un perro, lo que sea. Bueno, dices, entiendes las moscas. Pero no. Y entonces es ahí donde él empezó a paniquearse y dijo, ok. Algo me está pasando. Algo está mal. Y vamos al punto de que ibas a decir, ¿no? De que quieres que se le regrese. Yo, antes de que cuentes esa parte, creo que nunca es bueno hacer eso. Porque entonces entras en un círculo vicioso, entras ¿sabes? En el juego. Ajá, o sea, es como de, no, solo quítamelo de encima y ya, o sea, ni siquiera sé quién es. Claro. O pues, ellos te pueden, dicen, ellos te pueden decir quién fue. Sí. Bueno, a ver, vamos a abrir una encuesta aquí y pónganlo en los comentarios. Si tú estuvieras pasando ese tipo de experiencia y acudes a este tipo de personas que te pueden ayudar a quitártelo de encima, ¿te gustaría saber quién es? ¿Y te gustaría regresarlo? Yo en lo personal no creo que me gustaría saber quién es. Bueno, muy en el fondo sí, pero preferiría no enterarme. Y también diría, solo quítamelo de encima, yo solo quiero vivir mi vida. A mí punto. sí me gustaría saber. Ajá, pero ¿con qué finalidad? Chisme, yo creo. Bueno, si es que mi amiga es bien chismosa, pero, se sabe. Pero no pediría que se le regresara. Sí, no. No. ¿Para qué? Y justo ahí te va, o sea, parte de las personas que lo ocupan para lo malo y que se prestan a esto para hacer este tipo de cosas malas, yo también sé que ellos sí se ponen una protección y que, o sea, a final de cuentas es como una deuda, por así decirlo. Ok. Donde tú pides que te den la protección, pero tienes que pagar y pagar y pagar y hacer y dar. O sea... Entonces es un cuento de nunca acabar. Claro. Hmm. O sea, ¿con qué finalidad? O sea, es donde digo, wow. Que regresamos a lo mismo, amigos. Todo lo bueno y lo malo se regresa en esta vida. Claro que sí. Y creo que lo malo regresa peor de lo que diste. O con la intención con la que lo hiciste. Sí, no, qué miedo. Entonces, hasta ahorita ahí va esta situación. Mi consejo fue como, pues inténtalo primero tú. O sea, si ya te metiste la idea de que ya está pasando esto y lo estoy creyendo, con esa misma fuerza y con esa misma intención, puedes empezar a quitártelo. Sí. Ya si de plano viste que no se pudo, bueno, busca a alguien. Pero que sea alguien de confianza y no alguien que te esté sacando dinero cada 2 semanas, dinero que no tienes. Porque si hay gente que si se dedica a esto, y se aprovechan. Y eso es cuando dices, güey, ya no está chido. Claro. Pero hay gente que, yo sí he sabido de gente que con una vez te dicen, quedan 2 semanas o quedan 1 semana. Y traca, queda. Siento que además este tipo de energías y como trabajos, ¿no? Porque evidentemente pues sabemos y tal vez si ustedes tienen alguna experiencia que contar, pues cuéntenos. Pero creo que ahí agarran más fuerza cuando finalmente la víctima, por así decirlo, lo empieza a creer. Justo. Porque justamente ahí es cuando ya cayó. Es como ya mordió el anzuelo. Sí. ¿Sabes cómo? Sí. Y de ahí, pues, obviamente va a empezar todas estas complicaciones de no, es que necesito que me hagan un trabajo, que me lo quiten de encima, y es que esto, y es que el otro, y pues luego vas a consultar con personas que son fantoches o que solo te quieren ver la cara, y ahí es cuando, tengan mucho cuidado con eso, amigos. Que sea una persona tal vez de confianza, que, o sea, si tú crees que ya te lo hicieron, el primer punto yo creo es, no te lo creas. Porque si ya lo creíste, ahí vas a caer. Te va a agarrar. Sí, ya caíste. Sí, de ahí ya valiste. Le das el poder. Sí, justo. Es como le das el poder a las cosas, le das el poder a las personas de hacerte daño a veces, ¿sabes? Como en una relación tal vez de amigos, en una relación de pareja, etcétera. ¿Por qué le damos el poder a las personas de ser tan relevantes en la vida? Igual ya me estoy metiendo en otro tema, amigos, me estoy disociando y es que estoy pensando en muchas cosas, pero creo que tiene que ver con eso, ¿sabes? Porque es energía. Entonces, tú no le des el poder a esa otra persona si ya te está afectando, ¿para qué seguir siendo relevante, ¿sabes? Claro. ¿Para qué más bien esa persona sigue siendo relevante en tu vida? No, adelante, just move on. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? A algunos otros nos cuesta más trabajo, pero sí, no.
no muerdan el anzuelo, amigos. Sí, o sea, es que, híjole, también me pongo a pensar de este lado en, ok, ¿cómo sabré si estoy mordiendo o no el anzuelo? ¿Cómo sé si esto es anzuelo o no? Porque si sí es algo, ¿no? Que sí tiene que ver con deidades y con ese tipo de creencias, Dios mío, ahí pues, ¿qué le haces? Ajá, o sea, es como de si es, no es. Por eso siempre, amigos, confíen en su instinto. Su instinto es mágico, su instinto es sabio, y si el instinto les dice aquí sí, aquí no, váyanse por eso. Creo que eso es, hay que aprender a escuchar el instinto, ¿verdad? Esa vocecita, ese Pepe Grillo que tienes aquí que te dice... Sí, es correcto. Pero bueno, mis amores. Pero entonces, ¿cómo terminó la historia de este señor? Pues ahí estamos. O sea, hasta ahí nos O quedamos. sea, es ongoing. Ajá. Va a tener actualizaciones. Ahí les estoy diciendo. To be determined. Pero sí es algo que dices, wow. O sea, nunca creí... Siempre lo escuché en historias, siempre lo escuché de gente más lejana. Nunca creí escucharlo de alguien que es un conocido, ¿sabes? Sí. O sea, que además convives con él todos los días, ¿no? Sí. Sí, dije, oh, wow. Wow. Pero bueno, bebés. Pues un saludo a la persona que nos contó esto. Ojalá gracias. todo salga bien. Y ojalá que todo salga bien. Por favor, con esta persona. Que todo vaya para tu bien, que todo vaya para tu paz. Sí. Oye, Pau, pero entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Yo quiero que me digas. Te das cuenta suscribiéndote a este canal, activando las notificaciones, dándole me gusta y siguiéndonos en todas las redes sociales. Instagram, TikTok y YouTube. Síguenos, no se te Corazoncito olvide. millennial. Ahí vamos a estar subiendo todos nuestros manuales. Así es. De supervivencia. De supervivencia. De aquí a que llega el cometa Stalker. Pero Ajá. hay ciertas situaciones, creo que no está comprobado científicamente, Ok. que te digan si esto es santería. Creo que Pues no. este tema, como lo tocamos, es muy de energías, muy espiritual. Sí, es más como de ese... De mucho de intuición también. Dentro de ese contexto, Claro. en efecto, sí. Pero ¿cómo te puedes dar cuenta, mi amor? Brillito ahí precioso que me estás viendo desde tu casa. Perdón, es que me distraigo. Pero bueno, sí, cuéntale a nuestros brillitos. Brillito precioso que me estás viendo, me estás escuchando, a ese Rich del futuro que nos escucha. Oh my gosh. A todos esos fanses nuestros que nos escuchan en este momento. ¿Cómo te puedas dar cuenta? Uno, porque empiezas a estar agotado, empiezas a estar más confundido, más distraído o ansioso. Claro, a ver, también, o sea, si no has dormido en 2 semanas porque te desvelas viendo TikTok, a ver, también tú. Pero si eres una persona que tiene buen sueño y una buena rutina y lo que quieras, y empiezas a sentirte más agotado, ansioso, confundido, es donde puedes emprender ese foquito y decir, ok, algo está pasando. Sí. ¿Va? Punto número 2. Cuando empieza a haber más manipulación de la gente, de tu círculo cercano, o empieza a haber más control, donde ellos quieren decirte, controlarte a través de tu miedo. Porque si ya con el punto 1 empezaste a generar esta paranoia, que luego a veces a ti y a mí no se nos da, ¿verdad? Si llega alguien de Simón. tu trabajo o alguien de tus cercanos del trabajo y te empieza a querer manipular con el miedo, es donde dices, wow. Y empiezas o sea, mi recomendación sería alejarte de esas personas para empezar, ¿no? Claro. Pero cuando empiezas a ver que la gente, o gente que a lo mejor no te llevas bien, o que nada más es de ay, hola, buenas tardes, y te quieren empezar a controlar desde ahí, es cuando también debes de prender tus alertas. Punto número 3. Cuando empiezas a tener este sentimiento de dependencia hacia otra persona, porque te está ayudando a quitarte lo malo. Ok. Que va de la mano con el primero. Sí. Digo, con el anterior. Como un tipo de manipulación, por así decirlo. Que tienes este miedo a despegarte de esta persona porque según te está ayudando a quitarte eso malo que tienes. Ok. Es como de... Creo que alguien sano en su sano juicio. Sí, no tendría sentido, ¿no? Ajá, o sea, es como de ¿por qué dependes tanto de esta persona, brother? Claro. O sea,
E incluso tú mismo empiezas a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me puedo despegar de esta persona? Ok. ¿Por qué está así? ¿Sabes? Sí. Que no sé si te ha pasado que has tenido este miedo de desprenderte de alguien. Y yo, ay, no. Pues no, siento que yo lo asocio más como con el apego y el como la codependencia, por así decirlo. Justo que te da miedo perder a esa persona, que dices, es que si te vas no sé qué va a pasar. No, nunca he estado en esa situación, gracias a Sí me ha Dios. pasado, amigos. Espero no estarla nunca. No lo hagan. Eso se llama codependencia, amigos. Pero Vayan bueno, al psicólogo. Sí. Pero pues bueno, son parte de las situaciones que pueden pasar o que te puedes Dentro dar de este cuenta. contexto, acuérdense, amigos, que estamos hablando dentro del contexto del que te están haciendo un trabajo. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Así. Claro. Vamos con nuestro cuarto punto, que es donde empiezan a aparecer ciertas coincidencias como señales negativas. Y son coincidencias que se pueden tomar en la naturaleza. Como este tema de las moscas, cucarachas, que las plantas de tu casa se mueren. Ay, sí. Que, o sea, que claro, a ver, también justamente parte de mi investigación fue, primero descarta que no sea algo natural, que realmente sea una plaga o las lógica. O como a mí que me regalan una planta y se me muere, o sea, cada rato. Entonces yo por eso no tengo plantas. Por eso tiene una de varilla, amigos, afuera de la casa. Sí. Es la única que sobrevive. Y ni modo. Ajá. Pero bueno, justo tratar de, si ya le encontraste una situación lógica, ya le encontraste la lógica, pero sigue pasando, bueno. Que Ya, justamente es lo que ya pasó es con este algo. conocido. Okay. O sea, voy y le pregunto a los vecinos, oye, ¿tú tienes moscas? ¿Qué pasó? Y si solo es en mi casa, dices, ok, algo está raro aquí. Algo apesta. Y por último, tu entorno y tu salud cambian. Okay. O sea, como este chavo busca y busca trabajo y nadie le escribe y le empieza a ir mal y se está enfermando y, o sea, digo, yo sé que por el tema de estrés y todo también nos puede afectar en la salud, pero que a lo mejor siempre fuiste una persona muy sana y que de repente traca me enfermo de la garganta. Ajá, que es como inesperado, ¿no? De por qué si yo siempre me cuido, o me enfermo o sea, del me alimento estómago bien. cuando nunca me enfermo del estómago. Sí. O me duelen los huesos cuando nunca he sufrido de algo así, o ya sabes. Sí. O sea, son ese tipo de cosas, amigos, que, claro, primero tratan de encontrarle una razón lógica. O sea, no se paniqueen, amigos. No se me malviajen. O sea, sé que Sí, o sea. habemos muchos ansiosos y paranoicos que empezamos, y es que, ¿y si ya nos hicieron? Y sí, a ver, relájate. Respira, moco dentro, moco afuera. Analízalo. Y si ya viste que ya le buscaste por todos lados y no hay. Ajá. Y no hay. Bueno. Pues ahí tal vez, y solo tal vez te estén haciendo un trabajo. Correcto. Me caso. Ay, no, qué miedo. Bastante, amigo. Sí. Bastante porque dices, wow. Pero, como siempre, va a haber una parte muy buena. Y como yo siempre le he dicho a Pau que si yo fuera bruja, yo sería la curandera. Ay, sí. O si tuviera un superpoder, me gustaría pues curar a la gente. Les traigo el manual de cómo combatir la santería. Entonces sí, con lo que dice Pau, tú piensas que te están haciendo un trabajo. Lo primero es que te calmes y que no le des más poder a esa situación. Y pues vamos a desglosar algunos puntos que nosotros anotamos aquí y se los voy a ir pues compartiendo. Lo primero que debes hacer si es que te encuentras en una situación así o tú estás pensando que estás siendo producto de un trabajo, de una brujería, ¿verdad? Es limpiar tu espacio de trabajo, tu espacio en tu casa, tu cuarto, todo tu espacio, con la intención de que libere ese tipo de energías malas que tú piensas estar recibiendo, ¿va? ¿Cómo lo puedes hacer? Acuérdate, hay muchos inciensos, el que sea de tu preferencia, tu olor favorito, ¿no? Cómpralo, intenciónalo, siempre esto va a curar, esto va a limpiar, esto libera energías malas de este espacio, ¿va? También puedes utilizar agua con sal.
Y también puedes irte de lado, pues si eres una persona religiosa, pues orar muchísimo y también meditar. Ese fue el punto número 1. Vámonos al punto número 2. También pues puedes rodearte de la gente que te haga sentir mucha paz, ¿verdad? Como vayan a ver nuestro TikTok de Lupita me da... ¿Cómo era? Lupita me da paz. ¡Obvio! Pues bueno, algo así, ¿no? Siempre es muy... muy bueno y tú sabes quiénes son las personas en las que puedes confiar y las personas que de hecho te dan paz. Esas personas que puedes estar con ellas y de repente sin estar hablando, pero estás ahí, ¿no? Y no importa, no hay silencios incómodos. Ahí es donde hay paz, ¿va? Entonces busca ese tipo de personas en tu vida, ¿no? Para que siempre tengas como esta muy buena energía. Punto número 3. Evita a quien te infunde el miedo o a los que cobran por quitarte los males. ¿Por qué? Porque ya hablamos de los fantoches, ¿no? O de los que son... Justo. ¿Cómo se le dice a los fantoches de otro modo? Estafadores. Estafadores, exacto. Eso pues. No, evita a los estafadores, no, investiga muy bien. Siempre tienes que apartarte de ese tipo de personas porque las hay y siempre las va a haber. Y pues sí, o sea, no, ponte a leer, ¿no? Investiga más acerca de lo que te está pasando para que puedas como determinar si sí lo es y si tú eres una persona de las que cree en este tipo de situaciones, entonces busca a alguien que sí te pueda ayudar, ¿no? Pero por el momento y si no tienes el recurso, solo aléjate de esas personas y aléjate de las personas que te inspiran ese miedo que no te puedes explicar también. Porque al final de cuentas esas personas sí que te van a traer un mal, ¿vale? Correcto. Y el punto número 4, y ya para estar terminando con estos puntos y este hermoso manual, brillitos, descansa, aliméntate muy bien y habla con alguien de confianza acerca de todo esto, ¿no? Que te quite, o sea, habla de que te sientes con esta como carga energética, esta carga de malas energías para que lo puedas filtrar y se pueda ir de tu vida, ¿no? Creo que esos son unos muy buenos consejos. Yo en lo personal puedo decir y les puedo contar que en mi casa sí. Yo tengo un amigo que me regaló una vela una vez. Él me ayudó a meditar una vez porque yo soy muy malo. Yo tengo muchas cosas en la cabeza todo el tiempo, amigos. Y entonces él en el plan de ayudarme con eso, él es muy espiritual y es muy... Manny... Te mando un beso porque hola, sí, ay, te extraño. Bueno, Manny fue el que me ayudó a esta parte, ¿no? De poder meditar y así. Y bueno, yo me fui. O sea, yo viajestota que me di en esa meditación que hicimos. Me regaló una velita que de vez en cuando la prendo porque está cargada de muy buena y muy bonita energía. Y la prendo en mi casa a veces, ¿no? Cuando estoy en la soledad o cuando estoy así de que limpiando, etcétera. Entonces, el chiste de todo esto y de las energías es que tú intenciones las cosas. Y ya con eso vas a ver que te vas a sentir mejor. Y es una muy buena rutina para también despejar tu mente. No estés como sobrepensando cosas y ese tipo de situaciones. Correcto, brillitos. Y como saben, siempre les dejamos estos pequeños manuales para que... se apoyan de esto. Como les repetimos y se los volvemos a decir, bebés, esto solo son opiniones, esto solo es desde nuestra perspectiva. No quiere decir que lo tengas que hacer tal cual nosotros te lo estamos diciendo. O sea, solo son opiniones, puedes verlo, tomarlo, quedártelo e investiga más, por favor. No solamente te quedes con una idea, no solamente te quedes con que, es que ellos lo dijeron y ellos dicen, no. Siempre busca más, siempre investiga más. Y pues nada, bebés, espero les haya gustado tanto como a nosotros este tema. Sí. Que no saben cómo ansiábamos a hablar de esto para Halloween y estas fechas. Que pues bueno, brillitos preciosos, una vez más, no se les olvide seguirnos, suscríbanse, activen las campanitas y dejen más de 3 palabras en un comentario. Pueden dejar sus 3 emojis preferidos, bebés, para que... tío YouTube nos vea y nos diga, estos compas son chidos. Síganos, bebés, no se les olvide. Pueden seguirnos en todas nuestras redes.
glitter.icaos en Instagram y en TikTok. Glitter y Caos en YouTube y en Spotify. Y pues nada, bebé. Pues hemos llegado al final de esta sesión y sobre todo también, amigos, compartan muchísimo si te gustó, cuéntale a tus amigos y nada, muchísimas gracias, brillitos, nos vemos a la próxima. Bye.